estábamos testeando la heparinemia 4 veces por día, más o menos, pero para limitar los recursos, porque todas las pruebas, digamos, en el fin del día son costos. Yo siempre trato de que cuando hacemos heparinemia, el KPTT más o menos esté en rango. Si nosotros tenemos un KPTT de 200, yo ya sé que la heparinemia va a estar muy alta, pero a veces importantes, así que largamos con ACT KPTT en rango, esto es 1.5 2 veces el valor basal, chequeamos con una heparinemia y a veces medimos en general ACT casi en forma horaria y bihoraria, el KPTT cada 4 horas y si hay modificaciones sí son 4 horas estrictas, si el paciente está bien son 6 horas y heparinemia pueden ser 4 heparinemias y a veces menos cuando ya el paciente está más estabilizado. ¿Qué dosis de heparina es recomendada para hemoglobina venoso y veno arterial? Pregunta Eliana Cerón. La heparinemia, hay una heparinemia para el prime de la bomba y después se ponen unidades por kilo. En general la dosis anticoagulante es 18 unidades por kilo, pero muchas veces empezamos, dependiendo de dónde sale el paciente y qué coagulopatía tiene, a veces con un 50% de dosis. Cuando uno mira las guías, van de 7 a 20 unidades por kilo. Si el paciente es pediátrico, en general es más resistente a la heparina y se usa más heparina que el paciente adulto, pero la dosis es variable. Nosotros estimamos, en función de la función renal, la coagulopatía, qué dosis le damos, porque, por ejemplo, un paciente que arranca con un 40% de quick y un KPTT un poquito largo, por ahí y tiene insuficiencia renal que modifica el clínicas de heparina, quizás arrancamos con un 50% de dosis en un paciente que no tenga riesgo de sangrado activo en el momento, y a las 3 horas monitoreamos. Y con el monitoreo subimos o bajamos en función de lo que da. Pero somos muy intensos en el protocolo y, digamos, cada lugar tiene su protocolo también de evaluación de coagulación. Bien. Ahí, María Esther, hay una, perdón, hago una puntita que quedó arriba, que dice que si bien en general se usa ACT y KPTT para controlar la heparina, ¿cuándo aconsejarías medir anti-10? Es decir, basarte en el anti-10 y no hacer KPTT. Casi siempre. Te diría que si uno tiene el recurso es mejor medir el anti-10, porque es como vimos, el que tiene más linearidad y el que refleja claramente la concentración de heparina. Entonces, el KPTT obviamente es más barato que el anti-10. Es una prueba que en costo es sumamente económica. El anti-10 por ahí no está en no todos los lugares. A ver, si un lugar trabaja con ECMO, tiene que tener un laboratorio de coagulación acorde, y a veces eso cuesta. Depende de la disponibilidad del laboratorio. Si yo tengo el anti-10 está calibrado y lo puede hacer cualquier técnico cuando la computadora está calibrada para poner el tubito y lo hace automáticamente. Pero si uno no tiene el recurso, se tiene que manejar, yo creo, si tengo recurso, ACT KPTT, anti-10, y me manejo por anti-10. Nosotros vemos disociaciones muy importantes entre el KPTT y el anti-10. A veces hay pacientes que tienen 120 de KPTT y uno le bajaría la heparina porque dice, está súper pasado, arrancamos con 40 y tiene 120, y cuando vamos al anti-10 nos llevamos la sorpresa que el paciente está subterapéutico. Y realmente ahí hasta miramos mucho la clínica, porque a uno le agarra la duda, ¿me estará haciendo bien el laboratorio el anti-10 o estará bien el KPTT? Pero como vimos, hay un montón de variables que interfieren en la prueba, desde inflamación, consumo. Es muy dinámica la coagulación en un ECMO, entonces porque también hay que ver de dónde viene el paciente. No es lo mismo un paciente que salió de un circuito de circulación extracorpórea, donde ya tiene un deterioro de la coagulación inducido por el circuito, que después pasa al ECMO. Ese paciente sangra más, está más deteriorado, retrasamos más el inicio de la heparina, que un paciente que se le pone un ECMO y su coagulación está más o menos bien, y el paciente, no sé, por ejemplo, un paciente... el ejemplo es un paciente que se hizo una angioplastía la vez pasada y que entró por una complicación al ECMO. Ese paciente casi tuvo heparinemias prolijas, estudios prolijos, no le han pasado demasiadas cosas del lado de la coagulación. Es más fácil.
Me parece una pregunta que siempre hacen. ¿Cuál es el mejor lugar para colocar la infusión de heparina? ¿Adosado al circuito o endovenosa por vía exclusiva? Y no sabría decirte. La heparina tiene que ir lo más solita posible, lo más independiente de todo para el paciente. Entonces, si uno tiene, por ahí Leo, me podés ayudar, donde ustedes piensan que la heparina está mejor, porque Sí, nosotros generalmente, no sé si está Walter ahí conectado, lo hacemos al circuito, pero bueno, las dos opciones son válidas, es la realidad. No sé ustedes, Rafael, dónde prefieren colocar la en el heparina. circuito, también lo utilizamos en el circuito ¿Sí? siempre en el circuito. Nosotros también hacemos lo mismo. Creo que también por una comodidad de vía, ¿no es cierto? Porque si no tendrías que tener una vía exclusiva para el paciente para pasarle la heparina. Exactamente. No sé si quieren seguir con la charla porque ya están preguntando de sangrado, falla renal por ahí para hablar. No sé cuánto durás, cuánto es la próxima, Malestar. Son y 41, 42. Vamos rápido porque por ahí voy si querés, algunas por y eso. vamos a los puntos más importantes o me paran y me preguntan. Dale. No, si querés hacer 10 minutitos, 7, 10 minutitos y hacemos todas las preguntas al final. Bueno, dale. Vamos rápido entonces, dale. Dale, gracias. Bueno, seguimos entonces. Bueno, esto es un poco lo que les decía antes, el circuito y el paciente generan un estado hipercoagulable, el paciente puede tener estado hipercoagulable o hipocoagulable que lleve tanto a trombosis como a sangrado. Las complicaciones en el ECMO pueden ser trombóticas, hemorrágicas, y lo malo es que muchas veces suceden las dos cosas en el mismo paciente en forma simultánea. ¿Por qué sangran los pacientes que están en ECMO? Hay una coagulopatía inducida por el ECMO y hay sangrados que son anatómicos. De las coagulopatías inducidas por el ECMO, una es la heparina, la otra es tener von Willebrand adquirido, que después les explico, que el paciente esté hiperfibrinolítico, que tenga un estado hipocoagulable tipo CID, que tenga deficiencia de factor 13. Los sangrados en sitios anatómicos, los más frecuentes son inserción de las cánulas y accesos vasculares, pero puede tener sangrado gastrointestinal, de mucosa orofaringea, cavidad torácica y motora, sangrado abdominal, y el más grave, sistema nervioso central. ¿Por qué un paciente tiene hipofibrinogenia? Por lo que yo les decía, primero porque el fibrinógeno era lo que se pegaba a la superficie al material biológico, porque hay un efecto dilucional y porque el paciente tiene otras patologías asociadas, como pueden ser sepsis, falla hepática, consumo por trombosis, coagulopatía por consumo o hiperfibrinolisis primaria. La diferencia entre la coagulopatía por consumo y la hiperfibrinolisis primaria es que en la CID yo tengo coagulación y después fibrinolisis. En la fibrinolisis primaria solo tengo fibrinolisis sin coagulación previa. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de hipofibrinogenia? Dosando fibrinógeno. Obviamente el KPTT va a estar largo, el QIC va a estar bajo, porque son pruebas globales de la coagulación, pero hay que medir el fibrinógeno, y por test viscoelásticos es muy fácil evaluar la hipofibrinogenia. El tratamiento de un paciente hipofibrinogénico depende de la causa de base, pero hay que saber que el fibrinógeno, el origen, lo tenemos en los crioprecipitados o en los concentrados de fibrinógeno. Von Willebrand adquirido. ¿Qué es el von Willebrand adquirido? El von Willebrand es una alteración de la coagulación que tiene una base genética donde hay una proteína que es el von Willebrand. El von Willebrand es como un puente que hace que la plaqueta se pegue al endotelio. Yo tengo una plaqueta, para que haga la primera fase, que es la densidad plaquetaria, necesita este factor von Willebrand, que hace el puente endotelio-plaqueta. Los pacientes que no tienen von Willebrand son pacientes prosangrantes, ¿sí? ¿Qué pasa en el ECMO? Hay, por la fuerza de choque de la sangre en un circuito biológico, hay una pérdida, y por la circulación de sangre en el circuito con determinada fuerza que se llama shear stress, que es como choca la sangre con la superficie, se van rompiendo de esta molécula que es el factor von Willebrand. Una parte va perdiendo una cosa que se llama multímeros de alto peso molecular, y es como que la molécula, que la proteína va quedando como más chiquita, va perdiendo partes. Entonces pierde esta capacidad de unión, y esto se llama von Willebrand adquirido. Empieza enseguida con el implante, cuando el paciente se decanula, desaparece enseguida. Raramente da complicación de sangrado, pero cuando un paciente sangra y sobre todo tiene sangrado mucoso, nosotros tenemos que sospechar esto y pedir dosaje de von Willebrand.
y si tuviéramos que corregirlo, y ya no podemos decanularlo, obviamente no lo podemos resolver, el paciente sangra, tenemos que darle concentrados de factor von Willebrand, que después todo eso tiene como cosas especiales, con qué concentrado, porque tienen factor 8, tienen otras cosas, pero sepamos que el von Willebrand se vende en frasquitos como von Willebrand, concentrados de von Willebrand, o que también los crioprecipitados son fuente de factor von Willebrand como lo eran de fibrinógeno. Hay una cosa que casi nunca medimos realmente, esto está descrito, es el déficit adquirido del factor 13, esto lo miran más los pediatras, esto aumenta el riesgo de sangrado, la mayoría de los pacientes tienen déficit de factor 13 cuando están en ECMO, pueden tener también déficit de 13 por otras causas. El factor 13 que hace es, cuando se hizo la malla de fibrina, estabilizar a la fibrina. Esa es la función del factor 13, es el último factor que interviene en la coagulación. Realmente nosotros nunca lo medimos, pero quizás si estuviéramos haciendo estudios podría ser medido y evaluado, porque en general no le damos mucha importancia. Sitios en sangrado quirúrgico, no les voy a hablar a ustedes de esto porque lo saben ustedes, que son los cirujanos y los que están con los pacientes, pero los sitios de inserción de la cánula son los sitios donde hay que cuidarlos más a los pacientes, porque cualquier movilización hace que el paciente sangre y eso lleva a complicaciones. Bueno, hemotórax lo mismo, en general es por complicaciones quirúrgicas. Hemorragia pulmonar, esto es una complicación grave que nos preocupa mucho porque el paciente está anticoagulado plenamente. He leído que el tranexámico inhalado es efectivo, yo no tengo experiencia en eso realmente. Hematuria, acá un puntito nada más que la hematuria. A veces nos llaman y dicen, el paciente está orinando con sangre. Lo primero que hay que ver es si es hematuria o es hemoglobinuria, porque nosotros podemos tener hemólisis por trombosis de la bomba y se confunde lo que es la hemoglobinuria con la hematuria. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y además que las dos cosas pueden coexistir, puede tener hematuria y hemoglobinuria, pero lo más importante es ver la hemoglobinuria, que es un subrogante de hemólisis intravascular. Entonces, tenemos que pedir un sedimento urinario. ¿Tiene glóbulos rojos? Lleno de glóbulos rojos, es hematuria. Y si no tiene glóbulos rojos, si tiene hemoglobina, es hemoglobinuria. Ojo cuando los pacientes tienen hematuria, con darles antifibrinolíticos, tiene una contraindicación absoluta, porque la formación de coágulos en la vía urinaria lleva a una nefropatía o uropatía obstructiva. Sangrado del sistema nervioso central es una de las complicaciones más temidas, tiene una alta mortalidad, la incidencia en adulto es de 2 a 4%. En general hay factores que están relacionados al ECMO y a la coagulopatía. Es importante que uno, en este manejo de cómo anticoagulamos a los pacientes, qué umbrales de transfusión usamos, si se hace un manejo multimodal de esto, se puede bajar o se previene la tasa de hemorragia en el sistema nervioso central. Entonces, cuando un paciente sangra, uno tiene que sacar el anticoagulante. Lo que se pregunta es, ¿se le puede sacar el ECMO para sacar el anticoagulante? Y si no se retira, ¿se puede suspender la heparina y hacer el ECMO sin anticoagulación? Y este es un estudio donde vemos la incidencia de sangrado intracraneal asociado a ECMO, que fue de 1.8 a 21%, la mortalidad, como les dije, de 32 a 100%. En este estudio, la hemorragia del sistema nervioso central fue un factor de riesgo para mortalidad y aumentó el riesgo de mortalidad entre 1.27 y 4 veces comparado a los pacientes que no tenían hemorragia en sistema nervioso central. Como les dije antes, son múltiples los factores de riesgo de hemorragia en sistema nervioso central. Y yendo a este trabajo, fíjense, esto es ECMO veno-venoso o arterial sin anticoagulación sistémica por más de 24 horas, analizaron qué les pasó a los pacientes que les sacaban la anticoagulación. Y en esto registraron 201 pacientes, eran pacientes con distrés respiratorio shock cardiogénico, y vieron que la mediana de duración del ECMO sin anticoagulación era casi de 5 días, y tenían trombosis del circuito 13%, trombosis diagnosticada en el paciente 9.5%, cualquier sangrado 32%, sangrado mayor 30%.
mortalidad 19. Y la conclusión que saquen de esta revisión de pacientes que no estuvieron anticoagulados durante ECMO eran que tenían cifras comparables a pacientes anticoagulados. Obviamente esto tiene la limitación grave que es una serie de rejunte de pacientes, una serie retrospectiva con a veces datos que no son consistentes. Pero bueno, ECMO sin anticoagulación en una complicación grave que no se puede decanular sería una posibilidad y es lo que uno hace. Entonces sabemos que las causas de sangrado son multifactoriales, hay que identificar sobre todo la causa anatómica o quirúrgica y corregirla, balancear el riesgo-beneficio de administrar agentes hemostáticos por el riesgo de trombosis. Bueno, acá vamos a ir a las complicaciones trombóticas. En general la incidencia es desconocida, en general está subestimada, porque cuando se hacen estudios de autopsia se documentan muchas más complicaciones trombóticas que las que nosotros evaluamos clínicamente. 13% para un reporte de ELSO, el impacto en la sobrevida del paciente que tiene una complicación trombótica obviamente es menor que la del paciente que sangra, y del que sangra sobre todo el sistema nervioso central. Bueno, los mecanismos ya hablamos: activación del circuito, enfermedad de base, hipoflujo, anticoagulación inadecuada. Estas son, es un registro de complicaciones trombóticas y las sobrevidas. Acá vemos dentro de las complicaciones, están en rojo así las complicaciones hemorrágicas, trombos en el oxigenador, trombos en el puente, vejiga, otros lugares, infarto del sistema nervioso central con sus frecuencias. Como dijimos antes, estas complicaciones tienen menos impacto en la sobrevida de los pacientes. Esto es para ver que las complicaciones trombóticas van creciendo en la medida que el paciente tiene más tiempo de soporte, o sea que es tiempo dependiente. Bueno, las trombosis, esto vamos a, como le voy a dar solo detalles porque esto ya se habló en las charlas previas. Las trombosis en la membrana del oxigenador es algo que hay que seguir frecuentemente y estar atento a esto. Hay que monitorearlo con la linterna, como ustedes han dicho previamente. Y una de las cosas importantes que por ahí nosotros no hacemos tanto es ver variaciones en los niveles de dímero D, saltos importantes en los niveles de dímero D, son como marcadores tempranos de trombosis en el oxigenador y que por ahí implican un cambio del mismo. Otra de las complicaciones es la hemólisis. La hemólisis es un signo de que hay trombo en alguna parte del circuito. Uno debiera monitorear hemoglobina libre. Los niveles de hemoglobina libre se correlacionan con mortalidad. La hemoglobina libre produce un montón de complicaciones que llevan sobre todo a la trombosis. Por estos mecanismos que están acá, genera microtrombo e induce aumento de la adhesividad plaquetaria. Hay una desregulación del óxido nítrico, que es como un pasivizador de la plaqueta. La hemoglobina libre compite con esta proteína que se llama DANS13, que tiene como función cortar como una tijerita el factor von Willebrand para que no tenga unos multímeros de muy alto peso molecular que inducen microtrombosis, como es la fisiopatología de la púrpura trombótica trombocitopénica. Y como les decía antes, se asocia a mortalidad. Niveles altos de hemoglobina libre se correlacionan con mayor mortalidad. Ahora, la verdad es que a nosotros se nos hace imposible el dosaje de la hemoglobina libre. Hablando con los bioquímicos, es un test muy, muy caro, no está calibrado, nosotros no estamos usando hemoglobina libre y cuando necesitamos medir realmente se nos hace imposible aún porque no hay centros de derivación que acepten. Esto es una complicación que sí induce trombosis. Vamos a rápidamente mirar esto. Es la trombocitopenia inducida por heparina. La trombocitopenia inducida por heparina es una complicación trombótica de la heparina. Lo que se genera es un anticuerpo por un antígeno. El antígeno es la formación de la heparina con el factor plaquetario 4, que es un factor que se libera de las plaquetas activadas, forma como un neoantígeno, esto forma un anticuerpo, y este anticuerpo se vuelve a unir a la plaqueta, al receptor FC de la plaqueta, y hace que la plaqueta se active
y se formen coágulos plaquetarios. O sea, es un paciente anticoagulado al que le bajan las plaquetas más del 50% y que además puede tener trombosis concomitante, tanto arterial como venosa. Entonces, paciente que está en ECMO, que tiene múltiples causas para tener plaquetopenia, uno debiera siempre sospechar si tiene trombocitopenia inducida por heparina. En los pacientes comunes, la trombocitopenia inducida por heparina, o sea, un paciente con embolia de pulmón que yo le estoy dando heparina y le bajaron las plaquetas, yo uso un score que se llama de las 4 T's, no es que lo use yo, lo usamos todos los hematólogos. Este score es evaluar la probabilidad pretest de cuál es la posibilidad que el paciente tenga HIT o trombocitopenia inducida por heparina. No están, para los pacientes que están con heparina y que tienen una probabilidad pretest alta o intermedia, es casi seguro que tengan HIT y uno ya activa la terapéutica. Para el ECMO no está tan validado que tenga la misma correlación, pero de todos modos lo usamos. Ante la sospecha clínica se pide la serología y aún sin la serología uno lo que tiene que hacer es suspender toda forma de heparina y rotar a un anticoagulante alternativo. El anticoagulante alternativo, acá, como les decía, es un inhibidor de trombina, argatroban no tenemos, sí teníamos vivalirudina, ahora no tenemos ninguno de los dos, con lo cual hacemos cosas mágicas a veces, como dar, como hemos tenido, de dar un Saban en un paciente que tenía un HIT para poder sobrellevar el circuito adelante. Estas son las complicaciones que hemos tenido y le agradezco a Leo que me dio este esquema en cuanto a complicaciones trombóticas y hemorrágicas en una serie de 44 pacientes que tenían sistemas de soporte. Fíjense, accidente cerebrovascular, 18 pacientes. No, 18% de los pacientes, perdón, eran 44 pacientes, el 75% fue isquémico, tromboembolismo 45%, isquemia arterial 18.5%, sangrado 41%. El sangrado fue médico la mayoría de las veces, 12% quirúrgico y fíjense, sitio del implante como lugar de sangrado. Bueno, yo pararía acá y no sé si quieren hacer algunas preguntas, aunque me parece que me excedí en el tiempo, les pido disculpas. No, muchas gracias, María Esther. Estamos a tiempo, nos quedan 2 minutitos si querés, te hago algunas de las más importantes. Una de las que había quedado era, ¿qué hacemos con la falla renal y la heparinemia? ¿Cuál sería el objetivo en base a la función renal? ¿Es mayor, es menor? ¿Qué haríamos? No, el paciente que tiene insuficiencia renal tiene disfunción plaquetaria y tiene más riesgo de sangrado, pero lo que nos permite la heparina no fraccionada es cuantificar la heparinemia. Entonces, el paciente que tiene insuficiencia renal, el goteo de heparina va a ser más bajo en la dosis, pero nosotros tenemos que lograr la heparinemia target sin problema. O sea, vamos a tener entre 0,3 y 0,6, vamos a llevarlo más a 0,3 porque pensamos que el paciente es prosangrante por otras alteraciones que tiene de disfunción plaquetaria asociadas a la insuficiencia renal, pero va a estar ajustada a un menor nivel. De hecho, un paciente que tiene insuficiencia renal siempre usamos, cuando usamos cualquier otra patología, la heparina sódica como primera elección para el paciente con insuficiencia renal y ajustamos los valores a su insuficiencia renal. Si usáramos heparina de bajo peso en otras circunstancias, ajustamos el 50% de dosis y en algunas circunstancias medimos también heparinemia, pero es muy fácil manejar en insuficiencia renal, la heparinemia, sí vamos a pedir anti-10. Bien, perfecto. Después había otra pregunta que decía cómo manejamos, cómo monitorizamos los pacientes que están con vivalirudina. Lo manejo con ACT, KPTT. Acá, bueno, no tenemos actualmente. Ahora no tenemos vivalirudina, pero para nosotros los hematólogos era la droga mágica con la cual nosotros podíamos tratar un paciente con HIT, ¿no? También se podía tratar con fondaparinux, pero el fondaparinux no nos sirve para el paciente que está en ECMO, porque es una droga subcutánea, porque tiene una vida media larga, porque no tiene agente de reversor. También manejamos HIT con anticoagulantes de acción directa. Pero volviendo a la pregunta, se monitorea con KPTT. Y uno también puede pedirle al laboratorio ya te digo de alta complejidad, que te midan la concentración de vivalirudina.
pero se sigue por KPTT. En general el KPTT está prolongado 1,5 veces el valor basal y ese sería el valor target de KPTT. Es muy fácil de manejar, no es difícil. Y tiene, recuerden, la reversibilidad. 25 minutos, cerraste el goteo, desapareció la bilirrubina. Bien. Así que es muy Después bueno. de plaquetas, María Esther preguntan si medimos la actividad plaquetaria y cómo diferenciamos la plaquetopenia inducida por heparina de otro tipo, como por ejemplo CID. Eso. Bueno, en la trombocitopenia inducida por heparina, nosotros estamos obligados ante todo descenso de 50% del recuento de plaquetas, de descartar lo que se llaman plaquetopenias farmacológicas. Farmacológicas incluyen a la heparina. Lo que pasa con el paciente que está en un circuito de ECMO, como les decía, tiene la causa de plaquetopenia puede ser multifactorial, porque tiene drogas, milrinona baja las plaquetas, puede tener sepsis, infección. Entonces no sabemos si las plaquetas están descendidas porque tiene HIT o porque tiene trombocitopenias diferentes. Entonces lo que estamos obligados es hacer la serología para HIT. Somos bastante restrictos en pedirla, tratamos de evaluar bien al paciente, porque si a mí me dicen el paciente tiene fiebre, está infectado, está con antibióticos, yo pienso que la primera causa de plaquetopenia es esa y no es el HIT. Ahora, yendo a otras coagulopatías que nos dan plaquetopenia, si yo tengo una CID, cuando yo tengo plaquetopenia, hago varias cosas. Una es confirmar por frotis que está plaquetopénico, porque a veces hay una trombocitopenia que está inducida por EPTA. El EPTA es el anticoagulante que se le pone al tubito para medir el hemograma, y el EPTA puede hacer agregar las plaquetas en el tubito. Eso se llama pseudotrombocitopenia. O sea, primera medida, confirmo que mis plaquetas son tan bajas como decía, descarto trombocitopenia por EPTA. Hago las plaquetas en citrato y eso se lo pido al bioquímico. La otra cosa que hacemos es hacer un frotis. En el frotis vemos y confirmamos si tiene la misma cantidad de plaquetas. En el frotis también vemos si tiene esquistocitos, porque la trombocitopenia puede ser por una microangiopatía trombótica. Entonces, si tiene esquistocitos, nos está hablando en el ECMO de hemólisis y en otras patologías de trombocitopenias por microangiopatía trombótica. Si el paciente no tiene infección, no tiene drogas, vamos a la serología para HIT. Y ahí, si la serología es positiva, tiene HIT. Si tiene una probabilidad pretest alta, independientemente de que esté en ECMO, también consideramos que tiene HIT e inmediatamente rotamos la heparina, o sea, cambiamos la heparina, hay que cambiar la forma. Algo que hoy a nosotros en la Argentina se nos hace casi imposible, pero bueno, ahí hay que pensar en sacar la heparina del ECMO. Hay estudios en trombocitopenia por heparina porque uno dice, ojo que la heparina está en el circuito, porque hay circuitos recubiertos de heparina, entonces se pueden hacer cambios de circuitos que no tengan en la superficie biológica heparina dosada, pero también hay estudios que manteniendo el mismo circuito en pacientes que tuvieron HIT tratados, no tuvieron que recambiar el circuito por más que estuviera cubierto con heparina, porque después el circuito es como que se endoteliza, entre comillas. Bien. Después hay una pregunta más clínica, María Esther, si querés la respondés o yo también lo puedo responder. Dice, en caso de una hemorragia quirúrgica, ya sea punto de entrada de cánulas o traqueostomía, ¿por cuánto tiempo podría suspenderse la anticoagulación? Y en general la anticoagulación, cuando el paciente sangra, la suspendemos y la reiniciamos en lo que se llama balance de riesgos. Nosotros le tenemos que pedir al cirujano que sea hipercrítico en tratar de que cuando la causa es quirúrgica se corrija, porque si la causa no está corregida, volvemos a la heparina, el paciente vuelve a sangrar. Y es un camino después sin salida, porque cuanto más veces suspendemos y arrancamos, más se complica el paciente. Así que en las causas quirúrgicas, si la hemostasia está lograda, uno puede empezar. En general, a las 3-4 horas, si el paciente no sangra, hematocrito estable, clínicamente estable, volvemos a empezar el goteo. En general empezamos más bajito para ir después, quizás al día siguiente, al rango óptimo. Pero se empieza como un trajecito a medida para la heparina. Y siempre respetando la hemostasia primaria. La hemostasia primaria nosotros llamamos el tiempo que se forma el coágulo. Eso es igual para todas las cirugías. Son las primeras 6-8 horas del estar sin nada, desde que empieza a activarse la coagulación hasta que se logra un coágulo más o menos firme, 6-8 horas. Por ahí 6-8 horas sin nada, empezar despacito en función del balance que tenga.
Es importante en esos pacientes también, María Esther, tal vez tenerlos con alto flujo, ¿no? Porque uno, si tiene un ECMO veno arterial a 2 litros, va a ser mucho más trombótico que si lo tiene a 4 litros. Por ejemplo, post-cardiotomía podemos estar 24 horas sin heparina inicialmente, hasta ver que no tenga sangrados, y creo que es fundamental ir siguiendo el circuito, que no haga trombos, ver la membrana muy meticulosamente, y tener un ECMO alto flujo para evitar los trombos en el circuito. Me parece que eso es importante. No sé, Mirta o Néstor, si tienen algo más, o María Esther algo para decir, estamos un poquitito justos de tiempo. La otra parte, que cuando se baja el flujo del ECMO, para decanularlo, también nosotros tenemos que subir la heparina, por lo mismo que vos decías antes, alto flujo, no sé, o sea, es como la circulación arterial, cuando estamos arterializados no se forman tan fácil los trombos como cuando estamos en un sistema venoso donde los trombos por éstasis se forman. Entonces, el alto flujo impide un poco más la trombosis, podemos retrasar la coagulación, bajos flujos, aún en la decanulación, tenemos que ser más cautos y por ahí elevar los niveles de heparinemia y no quedarnos con el KPTT más cortito. Perfecto. Sí. No sé, Mirta, creo que estamos, y Néstor, hay algunas neurológicas, pero que las vamos a responder en el módulo de neuro. Justo hablan de ACV, AIT y sangrado, que va a venir justo un especialista en neurología para hablarnos del tema. Así que me parece que estamos bien con los tiempos. Sí. Bueno, muchas gracias, María Esther, muchas gracias a todos los participantes. Y bueno, nos vemos en la próxima semana, a igual hora, el lunes a las 7 de la tarde, hora argentina, y vamos a tener un módulo interesante de congénitas. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.